La práctica del fútbol y del baloncesto, unida a la ayuda de las tareas de clase, se ha convertido en un buen antídoto contra el fracaso escolar en barrios como el Raval. Es la fórmula de trabajo que desde hace 13 años y con mucho éxito practica la asociación Braval y ha conseguido romper el círculo de la pobreza. Kevin es uno de los 185 alumnos que cuando salen del colegio van al centro socioeducativo Braval porque en sus casas no encontrarán a nadie. Es una buena alternativa a la calle. Aquí trabajan para que se comprometan con sus estudios y su futuro. Mira, te lo busco y buscas la tercera conjugación. Me ayudan a organizar el calendario, a entender cosas que no entiendo. Si no hubiera venido, entonces no habría repetido el curso quizás. ¿Pero cuántos son 7 por 5? 35. 35. Y aquí que dice 35 a 44. 44. Cuando vine aquí aprendí más en la escuela y supe hacerlo ver mejor. Kiku pertenece al equipo de 130 voluntarios que el año pasado aportaron 14.000 horas de su tiempo a este proyecto. Su experiencia profesional como educador es muy valiosa. Maravilla. Ellos vienen 2 días a la semana, de los cuales un día tienen estudio, que son los lunes, y otro día tienen entreno, que son los miércoles. Los lunes tenemos 1 hora para hacer los deberes, solucionar las dudas, ayudarles a estudiar. Forman uno de los 5 equipos de fútbol de Braval. Después del estudio, toca repasar el partido de la semana pasada y preparar el siguiente. Y sobre todo jugar en equipo, porque no puede ser que siempre ganemos por jugadas individuales o de bubba. A ellos les ayuda el deporte para que hagan piña entre ellos, que no hayan como guetos, tú eres tal, tú eres de otro. En la primera fase perdimos muchos, pero ya estamos remontando y a lo mejor ya nos pasan a donde están todos los equipos mejores. En Braval promueven el éxito escolar y la inserción laboral de jóvenes de 30 países diferentes. El doctor en pedagogía, Josep Masabeu, es el fundador de un proyecto que cada día ha de hacer frente a retos más difíciles. Mira, la crisis está afectando muy seriamente en este barrio. Las familias están nerviosas, hay falta de recursos, lo notamos en los chavales y nosotros lo que procuramos es tranquilizar las cosas y después también buscar recursos para estas familias, o sea, ropa, alimentos, todas estas cosas. Josep Masabeu acaba de publicar La República del Raval. El libro nos explica cómo han afrontado el reto de la inmigración con la ayuda del voluntariado en un barrio donde 5 de cada 10 vecinos son de otros países. En el Raval hay muchas entidades que estamos ayudando a la cohesión social, porque el paro en este barrio es aproximadamente de un 30%, y creo que gracias a todas las entidades y a los ciudadanos en general, pues hemos conseguido un nivel de convivencia muy aceptable. Los dos que salen con la pelota van driblando y cuando llegan a la roja la pasan por encima de los conos. Juegan en la liga escolar. A través de la práctica del deporte se conocen mejor y descubren otros barrios de la ciudad. Es divertido porque no somos todos iguales y es diferente, ¿sabes? Porque si jugáramos todos, fuéramos del mismo país, no sería tan diferente. Soy el capitán y he de ayudarles en cosas que no saben hacer. Por ejemplo, a lo mejor no saben inglés y con que en mi país es el segundo idioma, pues yo les ayudo. Y cuando él la pase, tú te abres y la dejas pasar por debajo de las piernas. Willy, su entrenador, sabe que el deporte puede ayudarles en sus estudios. Se les controla las notas, si hay alguno que ha suspendido 3, pues son partidos que hay que recuperar y no juega. Entonces yo creo que esto les ayuda y aparte también se van a lo mejor si tienen algún problema en casa o en la escuela y tal. Y vienen aquí, han hecho piña y se lo pasan bien. O sea, yo creo que es esto básicamente. Las actividades de Braval sacaron a Dentex de la calle cuando era un niño. Ahora, a sus 21 años, estudia cuarto de Económicas. Sigue vinculado a este proyecto como voluntario. Es entrenador de baloncesto
uno de los deportes más practicados por la comunidad filipina. Tenía algunos amigos que vinieron al principio a Braval a hacer los deberes, decidieron no continuar en Braval y no acabaron los estudios, por ejemplo. Y empezaron trabajando a los 16 años y bueno, ahora les veo, me dicen que tengo mucha suerte, que me siguen animando a que acabe los estudios porque han tenido una vida bastante dura. Aquí aprenden a superarse a sí mismos. El futuro del Raval lleva escritos sus nombres. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera jornada del Foro Decide, Empresa, Cultura y Deporte. Bienvenidos en particular a esta primera mesa, a la que le seguirá una segunda mesa. Esta mesa que versa sobre empleo, formación, fiscalidad y recursos humanos en cultura y deporte. Es una mesa redonda, tiene ese formato de mesa redonda, de panel de expertos, que lo que persigue, lo que busca es, como se pondrá en evidencia enseguida en cuanto pase a presentar a los distintos intervinientes y ponentes por su perfil profesional, pues persigue, como digo, abordar cuestiones de actualidad, necesidades de interés que pueden preocupar y que de hecho preocupan actualmente a aquellas organizaciones y empresas deportivas y culturales que se desenvuelven y desarrollan su actividad en estos ámbitos y que, como decimos, pueden presentar algunas facetas, necesidades de estudio, de aclaración, etcétera, etcétera. Facetas, aspectos y vertientes que van, por ejemplo, desde las novedades y particularidades que puede presentar la formación más novedosa en estos ámbitos de cultura y deporte, desde una visión moderna de la gestión y dirección de los recursos humanos y del personal en las empresas, cuestiones que pasan también por hablar sobre los entresijos fiscales y tributarios que pueden plantear y de los que deben ser conocedores los titulares y directivos de estas empresas, y cuestiones también que descienden a temáticas y a planteamientos laborales por algunas de las cuestiones que vamos a ver. En particular, a mí me parece que está muy bien elegido una de las cuestiones que quiero ya poner encima de la mesa que la organización ha previsto que sea tema a tratar, como es el análisis de la figura del voluntario. El voluntario que se ha popularizado, o esta figura que se ha popularizado en los últimos tiempos en España, aunque no es novedad también en el resto del mundo y de los países más industrializados, una figura que desde luego tiene un reconocimiento social claro, que es protagonista y realmente motor del éxito de muchas actividades deportivas y culturales, o que está detrás de los entresijos de esa organización de actividades deportivas y culturales, pero que es una figura que plantea también desde el punto de vista jurídico y desde otros puntos y vertientes algunas cuestiones a dilucidar, a aclarar y demás. Realmente el mundo del voluntariado es una realidad importante en nuestro país. Las últimas cifras creo que arrojan que el dato de que más de 4 millones de personas funcionan y están ahí trabajando como voluntarios en entidades no solo culturales y deportivas, sino también de otros ámbitos. Aquí en la universidad tenemos un claro exponente también de ello. Pero, como decimos, es una figura fronteriza entre lo que es el puro contrato laboral y las prestaciones de servicios que son gratuitas y no retribuidas, y que por eso puede llevar a aplicaciones no muy adecuadas de lo que es el uso de esta figura, aplicaciones que necesitan matizarse, aclararse, y que quizás este es un buen ámbito, un buen foro, una buena ubicación para hacer algunos matices al respecto, sobre todo para que esas empresas que tienen a todos esos voluntarios entre sus colaboradores tengan una tranquilidad, conozcan los entresijos de este tipo de prestación de servicios gratuita, altruista y tan reconocida socialmente por otro lado, para que, desde luego, no haya problemas con la inspección de trabajo y los litigios, las controversias no deriven en el plano judicial siempre tan traumático.
no decir más nada, poner estas cuestiones encima de la mesa y pasar ya, porque no hay que robar tiempo, no quiero robar tiempo a los que son los protagonistas esta tarde, que son los integrantes de esta mesa redonda. Simplemente los voy a presentar para que conozcan el ámbito al que pertenecen, la profesionalidad que tienen y intenten entender esa perspectiva con la que van a enriquecer el debate. Por un lado tenemos y nos acompaña Raquel Ponce, que es responsable de recursos humanos de la empresa Primar, una empresa de todos conocida en Alicante, si estoy bien informada, en la actualidad. Antes ha sido también y ha ostentado el mismo cargo, responsable de recursos humanos en una empresa también muy conocida de todos, EMNAC, una empresa volcada y cuya actividad está enfocada a la cultura y al ocio, por lo cual yo creo que está y es sobradamente conocedora de algunas de las cuestiones que estamos aquí y que vamos a debatir. De otro lado nos acompaña también Juan Hernández. Él es exdirector del INFO, es decir, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y actualmente es director ejecutivo del Instituto Tecnológico de Murcia, organismo perteneciente a esta casa en la que nos encontramos, que nos acoge en la Universidad Católica de Murcia. Y de seguro tendrá importantes aportaciones que realizar porque su dilatada experiencia como director de un organismo público de tamañas responsabilidades en el apoyo y el fomento al emprendimiento, a la empresa, además de sus actuales funciones en la universidad, seguro que será de mucha utilidad. De otro lado, nos acompaña también a mi derecha Juan Antonio Buendía. En la actualidad es magistrado de lo social en Elche, en Alicante. Es compañero en esta trepidante área del derecho laboral, y digo trepidante porque es una rama del derecho siempre sujeta a numerosas modificaciones por ese carácter cambiante y dinámico que tiene, y está también aquí en calidad de experto y de especialista en derecho deportivo, una emergente área del derecho donde el derecho laboral tiene también mucho que decir y es protagonista. De otro lado, aquí a mi izquierda también nos acompaña Fernando Zaplana, es graduado social, es asesor fiscal especializado en cultura y deporte, titular de la empresa Fernando Zaplana Consulting, y nos podrá desentrañar los entresijos tributarios de los que deben de ser conocedores estas empresas que trabajan y se mueven y desarrollan su actividad en el mundo deportivo y cultural, pero sobre todo y también nos va a hablar de gestión de los recursos humanos. Y finalmente, Iván Conejero. Iván Conejero es coach profesional de una trayectoria dilatada también en la materia y actualmente director de eLife, digo bien, pronuncio bien, Dice bien. Empresa murciana dedicada al coaching y especializada en coaching deportivo. Yo creo que seguro también nos va a ilustrar mucho de todas estas cuestiones que ya pongo encima de la mesa y que invito a los ponentes a que comiencen rompiendo el hielo como quieran y por la temática y por las cuestiones que deseen. Bueno, creo que debemos empezar por la cuestión de raíz, que es un voluntario y que es un trabajador por cuenta ajena en las entidades deportivas. Hay mucha confusión al respecto. Se ha suscitado mucha alarma, sobre todo desde el verano a esta parte, por cierto informe emitido por la Inspección de Trabajo en conjunto con el Consejo Superior de Deportes. Y bueno, creo que las entidades deportivas, o al menos a mí así me lo transmiten, están preocupados por su situación y por la posible regularización de sus colaboradores. Evidentemente por el sobrecoste que supondría el que tuvieran que darse de alta en Seguridad Social. Bueno, bien, buenas tardes a todos. Yo creo que este problema que está planteando Fernando realmente no es nada novedoso. Es decir, en el mundo del deporte hay muchas personas que jurídicamente tienen la condición de trabajo por cuenta ajena y respecto de los que sus empleadores, pues digamos, no cumplen con las obligaciones que derivan de tal calificación. El tema del voluntariado
también está desde hace, como mínimo, desde el año 80, perfectamente regulado en el estatuto. Es decir, es trabajador por cuenta ajena. De las 4 notas que define como trabajador por cuenta ajena el artículo 1, en el voluntariado seguro que se dan 3, es decir, la dependencia, como inclusión en el ámbito de organización de otros, la voluntariedad y la ajenidad. La clave está en la retribución. En realidad, respecto del voluntariado, se da el mismo problema que desde antiguo se ha dado con la calificación jurídica de deportista profesional o deportista aficionado. La clave está en percibir retribución o no. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el voluntario puro y duro, es decir, esa persona está también tipificada en el artículo 1 o 2 del Estatuto, es el que realiza trabajo por amistad o benevolencia, es decir, no recibe nada a cambio, más que a lo sumo la compensación de los gastos que le ocasiona aquella actividad que desarrolla. Ese es donde está el problema, es decir, ¿qué es compensación de gastos? ¿Qué es retribución? Pues eso también está regulado en el artículo 26 del Estatuto, que dice que se presumirá salario todo aquello que perciba una persona que preste servicio. ¿Qué significa eso? Que aquel que realmente esté recibiendo una compensación de gastos, pues tendrá que, el pagador tendrá que acreditar que efectivamente está compensando unos gastos. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de las veces se entregan cantidades fijas, que se repiten mes a mes, y eso, digamos, que refuerza la presunción de que es salario. ¿Por qué? Porque nadie acredita, oiga, pues mire usted le ha dado 100 euros para comprar unas zapatillas de deporte, usted le ha dado 100 euros para comprar un chándal. El problema es que siempre hay, digamos, que hay un salario camuflado. ¿Qué ocurre? Que probablemente la figura del voluntario altruista y desinteresado, pues a lo mejor en la realidad no es posible. ¿Por qué? Pues porque la gente dedica muchas horas y la gente pues quiere tener una compensación por todo eso. El problema, en mi opinión, no radica en realidad en la calificación jurídica del vínculo, porque en la mayoría de los casos son trabajadores por cuenta ajena. Para mí el problema radica en las consecuencias que esa calificación supone, que es, como norma general, la obligatoriedad de afiliar y dar de alta en Seguridad Social. Ahí es donde están los grandes costes. ¿Qué ocurre? Que la norma también está clara, artículo 7 de la Ley General de Seguridad Social, artículo 97, que define quién tiene que estar de alta en el régimen general. Por tanto, el problema del voluntariado, en mi opinión, se soluciona asumiendo como Estado que los costes que ese tipo de colectivos suponen no son soportables por las entidades. Y, por tanto, pues la clave sería que socialmente se asuma eso, que socialmente se entienda que ese colectivo realiza una labor esencial para la sociedad y que, por tanto, ese colectivo merece, en perjuicio quizá del colectivo, obviamente, y en beneficio de la función social que realizan, quedar al margen del sistema público de seguridad social y tener otros sistemas de protección. Claro, eso supone asumir esto con valentía, frente a otros colectivos que seguramente, me refiero a otros colectivos empresariales que seguramente pretenderán lo mismo, pero que quizá respecto de esos colectivos no se den las circunstancias de la función social, de la relevancia social que tiene este colectivo, como hemos visto, por ejemplo, en el vídeo. Pero eso en España no se hace. Y como no se hace, cuando un inspector X va a un sitio, examina el vínculo, lo califica de laboral y levanta un acta, alarma social, ¿no? Si el inspector está haciendo lo mismo que haría cualquier empresa. Hoy leía en esa propuesta que tú decías, la solución está en el contrato a tiempo parcial, pero el contrato a tiempo parcial está inventado hace 1000 años. Está inventado hace 1000 años, no hay ninguna novedad. Lo que hay que asumir es si la función que realiza ese tipo de sujeto es importante para la sociedad y, por tanto, la sociedad tiene que a las empresas que hacen esas actividades darle algún tipo de beneficio, aunque sea, digamos, como excepción a la regla general. ¿Qué ocurre? Que eso tiene un coste político que nadie quiere asumir, pero además que es perfectamente posible. Es decir, las normas de seguridad social y las normas sustantivas de derecho del trabajo normalmente siguen caminos paralelos, pero no forzosamente los tienen que seguir. Y el legislador puede perfectamente decir que un determinado colectivo de trabajadores por cuenta ajena está excluido del régimen público de seguridad social. O que ese tipo de trabajadores tenga unos beneficios fiscales X. Lo puede hacer perfectamente, pero para eso hay que asumir que eso se hace en función de la relevancia. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un sistema de seguridad social
que se rige por dos principios, solidaridad y reparto. Entonces, claro, cuanto menos pagan, más tenemos que pagar los que pagamos. Pues eso, ¿cómo se hace? Asumiendo también como Estado y diciendo, no, esto se compensa con partidas, presupuestos generales del Estado o a otro tipo de cuestiones. Esa para mí es la visión del tema. El problema es que eso, en mi opinión, políticamente no lo va a afrontar nadie. ¿La consecuencia cuál es? Pues lo que está pasando, que todo el mundo se pone la venda en los ojos y cuando alguien tiene la valentía o no tiene más remedio, porque si llega un señor de esto y pone una denuncia, oiga, que llevo trabajando aquí 4 años y me pagan 500 euros al mes, no me han dado de alta, el inspector, cuando le digan la orden de servicio, tiene que ir allí y si comprueba eso, hay transferencias bancarias de 500 euros al mes, no hay ningún recibo de chándal, de no sé qué, de no sé cuántas, pues es que no le queda otro remedio. Pero yo creo que jurídicamente el tema está perfectamente regulado. Si no hay retribución, se es voluntario, si hay retribución, no se es voluntario. Porque la finalidad de aunque hay una voluntad de colaborar, al final se recibe una contraprestación que condiciona la calificación de trabajador por cuenta ajena y matemáticamente la obligación de alta en Seguridad Social. Sí, lo único que se permite, en el caso de los voluntarios, es la compensación de gastos, pero la compensación de gastos significa que esos gastos realmente estén justificados, sea con transporte público, sea con un desplazamiento en tu vehículo particular, con determinadas cuestiones que están muy tasadas y son muy limitadas. Como decías, probablemente sería algo a tener en cuenta por parte del legislador el ir un paso más allá y como se hace con el contrato de formación. El contrato de formación no tiene esa carga de seguridad social porque se entiende que hay una necesidad de formación por un colectivo. ¿Una función social? Y hay una función social, efectivamente. Entonces, debería, bajo mi punto de vista muy particular, potenciarse la formación, esa gestión de las personas y al final saldría reforzado todo el mundo. Saldría reforzado los colectivos porque tendrían un grupo fuerte de colaboradores en una situación regular y sobre todo se potenciaría, sería digamos el intercambio. Oye, yo te permito estar en esta situación, pero tienes que formarte. Y saldrían monitores formados, porque es el caso, hemos visto chavales jóvenes que están estudiando y al mismo tiempo están haciendo labor social. Ya, Fernando, lo que sí que es, cualquier situación es mucho más deseable que la actual, que es todo el mundo está irregularmente, todo el mundo sabe que se está irregularmente y nadie hace nada. Por tanto, todo el mundo sabe que se está incumpliendo la ley y se permite hasta que hay protesta. O sea, es decir, yo creo que los legisladores son conocedores de que hay una situación que es irregular, que además es insostenible, porque vamos, está clarísimo, si intentar regularizar en seguridad social a toda la gente que trabaja en el deporte sin darla de alta, bueno, es que se cierran, primero, el déficit de la seguridad social sería enorme ese año, y segundo, es que el siguiente no habría déficit, no habría superávit, porque ese tipo de empresas no podrían soportar ese tipo de costes. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿por qué no se afronta con valentía y se da una solución? Y se explica el porqué de esa solución. Y ustedes tienen estas ventajas por esto, y la sociedad seguro que lo va a entender, porque la sociedad es la que se beneficia, como han podido ver en el vídeo, de ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que no se hace, y esto no, ahora está más en auge, pero es que esto es de toda la vida, ¿eh? Esto es... Sí, pero y estamos hablando de deporte, estamos hablando de cultura, pero ¿y las ONG dedicadas a la salud? Yo, por ejemplo, estoy ahora mismo impartiendo inteligencia emocional para las juntas directivas y para voluntarios de la Asociación contra el Cáncer. Y tenéis que ver lo encomiable que es, lo profesionales que son, cómo trabajan y le pagan los gastos y gracias. No sé yo si tiene algo que ver o no con respecto al deporte o respecto a la cultura. Sí, pero es que cuando tú le pagas los gastos y basta, como dice, y eso está documentado, no hay ningún problema. Ese señor no es trabajador por cuenta ajena. Es decir, si va un inspector, lo que yo quería, lo que tú no puedes decir es te voy a dar 300 euros al mes, porque cuando hay una aportación periódica repetida de la misma cuantía, eso es un indicio de que eso no es compensar gastos. Porque la compensación de gastos es decir, un mes te doy 150, pues porque has venido aquí a hablar y te ha costado un viaje, otro mes te doy 300,
Pero si tú a un señor le das 500 euros todos los meses, 500 euros todos los meses, 500 euros todos los meses, y cuando vas a mirar a qué va ese dinero, no hay ni un solo recibo, no hay ni un solo... Pues eso, la jurisprudencia está harto de decirlo, que eso es salario, que para que sea salario y una relación laboral se califique como laboral no es necesario que sea el medio de vida. Hace muchos años yo decía, un señor que estudia medicina, pues, siguiendo con tu ejemplo, y pone copas en un bar por la noche, ese señor nadie duda de que tiene que estar de alta en el bar y solo va a poner copas un viernes por la noche. Nadie duda que ese viernes... Pues igual pasa con el señor que está en el voluntariado y que va a entrar a estos críos y recibe 400 euros al mes. Nadie duda que tiene que estar de alta. Lo que pasa es que a lo mejor a este sujeto la función que realiza justificaría que se le exima del régimen público de seguridad social. El del bar no. Yo es que este tema lo he pensado tantas veces que me parece que es que no ofrece ninguna duda. La solución a este problema es establecer excepciones a la obligación de alta en seguridad social. Pero y planteo también, en la línea que tú estás apuntando de si protección social o no protección social. La relación de voluntariado se define por su altruismo. El que es voluntario no persigue retribución, no persigue abono salarial, ¿vale? Sin embargo, el reconocimiento a la labor social de interés general que está realizando. Digamos que ese es su sueldo, ¿no? Pero yo pregunto. No, quiero decir, el reconocimiento... La gratificación es... Es que por definición es así. Exactamente. ¿No? Entonces, Ya, pero eso por definición, pero eso tampoco es real, porque las personas como el chico este que hemos visto, los dos entrenadores, esos chavales... Tiempo. Y a lo mejor ese es su medio que les permite cubrir los gastos que son estudiantes, es decir, ganan 400 euros al mes y lo hacen voluntariamente, claro, pero están recibiendo una contraprestación. Pero entonces no habría que llamarle voluntario. No, pero yo es que quiero ir más allá, es que el problema no solo está en el voluntario. No está en la palabra en Ya, sí. pero el voluntario es el que a lo mejor colabora en un evento deportivo, en que poniendo las vallas... No, hablo de todas aquellas personas que se dedican al mundo del deporte para potenciar esa función social que tiene el deporte, que yo creo que nadie va a discutir, tanto a nivel de pequeños, de base, como a nivel grande. Es decir, porque cuando un equipo está en primera división, eso repercute en beneficio de la sociedad. Yo siempre ponía el mismo ejemplo. Al bar Los Romeros de la Condomina lo tuvieron que cerrar cuando trasladaron el campo a la Condomina. ¿Por qué? Porque ese señor vivía del fútbol. Ya no está el fútbol, tiene que cerrar. Entonces, toda esa función social es lo que en España no se valora para decir, no, es que esto hay que regularlo de otra manera porque es una especialidad. Si nos metemos a todos en el mismo saco y luego miramos para otro lado. Ese es el problema. Entonces, lo que hace falta es que se afronte ese problema. Y además hay una cosa que me gustaría que Raquel opinara al respecto. Para gestionar proyectos a largo plazo, ahora después tenemos a la Fundación Vicente Ferrer, que lleva macroproyectos a largo plazo, hay que gestionar las personas, hay que gestionar unos recursos humanos y tiene que proyectarse. Si solo tienes voluntarios, al final ese voluntariado en muchas ocasiones se quiebra con el tiempo. ¿Por qué? No por falta de voluntad, sino por falta de tiempo, otras obligaciones, porque necesitas vivir y tener un sueldo. Con lo cual tienes que contar con unos recursos humanos, un equipo de trabajo semiprofesionalizado al menos. Y con lo cual ahí eso hay que articularlo de alguna manera, porque claro, cuando se profesionaliza también a nivel jurídico, vas a unos costes que en muchos casos son inasumibles. No puedes, además es un dinero que necesitas para hacer labor social, sea de deporte, sea cultura, sea asistencial, benéfico, lo que sea. Ese dinero lo necesitas para otras cosas. Si lo dedicas ahí, o no lo tienes, o si lo tienes lo vas a dedicar al proyecto. Si te lo quitan, pues ¿cómo funcionas? Es la misma idea. Es la misma idea. Sí, bueno, Fernando, a raíz de lo que tú comentas, yo creo que uno del camino, largo recorrido que tenemos desde las empresas por gestionar es definir muy claro qué tareas dentro de un negocio, llamémosle negocio, cultura, deporte, van a depender de trabajadores por cuenta ajena y qué tareas dentro de nuestro negocio van a ir asignadas a voluntariado. Yo creo que si se define claramente bajo qué tareas propiamente dichas, por ejemplo, en organizaciones relativas a deporte, cuál es la estructura que necesito semiprofesionalizada y la trabajo y compartimos evidentemente los valores y demás que sí que son comunes al voluntariado, creo que sería la clave de poder diferenciar muy bien los dos ámbitos al margen del marco legal y que además
podría llevar a que el concepto de voluntariado se entendiera tal y como lo que es propiamente dicho el voluntariado, es decir, lo hago por una cuestión de... Yo creo que el ser humano es colaborativo, todos nos sentimos mucho mejor colaborando, y lo hago porque quiero, lo hago porque esto me va a reportar muchísimos valores, muchísimo conocimiento, me va a enriquecer en muchísimos aspectos, forma parte de una faceta de mi vida, y luego el trabajar por cuenta ajena formaría parte de otra, dentro de este proyecto, dentro de otro, pero creo que la clave sí que sería desde las organizaciones poder diferenciar, porque muchas veces la línea es muy delgada, y asumimos una tarea probablemente mezclada. Si fuésemos capaces de diferenciar y de transmitir, como probablemente se haga en otros países como en Estados Unidos, el concepto de voluntariado, de qué área se encarga el voluntariado, de qué área se va a encargar el profesional, el trabajador por cuenta ajena, y pudiésemos conjugarlo todo, nos ayudaría un poco probablemente a definirlo en un marco legal de manera más sencilla. Yo que conozco bien el mundo del deporte base, pues porque he estado metido en esto toda mi vida, es que ni esa estructura que tú dices se puede soportar, ¿eh? O sea, ni esa. O sea, es que ni esa. Es decir, porque es que, es decir, como ha dicho Fernando, si tú tienes que... Yo digo, si tú tienes que pagar una cuota X, 300 euros, de un señor que está a media jornada, pues esos 300 euros a lo mejor no tienes para comprar botas, para comprar balones. Pues yo creo que perfectamente es asumible decir, mire, usted esto no lo tiene que pagar precisamente porque ya lo está pagando invirtiendo en eso. Es que yo lo veo tan claro, es tan claro. Usted está exento de pagar esto sencillamente porque usted ya nos está dando a la sociedad otro montón de cosas. Yo lo veo tan claro, pero para eso hay que afrontarlo, hay que afrontar el problema, es decir, no, mire usted, pero eso no se hace, como digo... Claro. Al final es lo que estás comentando, que hay un fraude de ley, hay una situación real, que es una situación social, que obtiene o genera un beneficio importante para la sociedad, que si se cuantificase económicamente tendría que hacer una inversión de recursos, un destino de recursos públicos muchísimo mayor, y de luego que genera muchísimas oportunidades de futuro para gente que está haciendo de forma altruista, pero sí es cierto que si se aplicase el régimen jurídico general que hay en España, donde en términos generales ya respecto a la media europea la cotización de la seguridad social está un 14% o 14 puntos, mejor dicho, perdón, por encima de la media europea, sería inviable económicamente. Al final lo que tenemos que hacer es no ser hipócritas desde el punto de vista de la legislación, ver y tener un consenso social de que estas labores son importantes para la sociedad, hacer, si se quiere, incluso una memoria económica de cuánto reporta el deporte base o la cultura base, que son dos elementos fundamentales donde hoy en día los organismos públicos no pueden destinar los recursos que son necesarios para la evolución de una sociedad, y en base a eso establecer una legislación no hipócrita que regule realmente cuál es la situación. Tú fíjate, en el vídeo se veía cómo hay chavales que ellos mismos reconocen que si no hicieran eso estarían en la calle y estarían delinquiendo. Es decir, es que el beneficio es tal. Es que el dinero que puede reportar eso. Ese beneficio es tal que no entiendo, de verdad, yo no entiendo lo que dice. Vamos a ver, usted, si es que... Pero yo, ya te digo, yo llevo dedicado a esto, desgraciadamente o afortunadamente, 29 años, y es que nadie me mundió. Ahora cuando se va a hacer un informe y te lees el informe y nos dicen, le pregunta a la Inspección de Trabajo, ¿qué te va a decir la Inspección de Trabajo? Pues te va a decir lo que dice la norma. Y es que ese problema no es lo que dice la norma, sino que hay que establecer matizaciones y excepciones a la norma, porque la norma es insoportable, Fernando lo ha dicho. Eso no hay ningún club deportivo de tercera división, segunda B, deporte femenino, que pueda aguantar eso. Es decir, es imposible. Es imposible y ya no digo lo que repercute para un chaval ver a, no sé, por ejemplo, me viene a la memoria el vóley en Ciudadela. Pues, o sea, que yo, para Ciudadela, el vóley es para la gente una cosa grandísima, pues eso produce un beneficio, una proyección, pues eso nadie quiere asumirlo, ni el gobierno que hay ahora, porque además no debería ser un problema de gobierno, debería ser No, digo que debería ser un problema de tener claro, es una de esas clásicas cosas que decimos que debería haber consenso.
Y si hay consenso, nadie podrá criticar el que eso se haga. Bueno, nadie. Por el momento, nadie. ¿Más aportaciones en ese sentido? Bueno, yo, a raíz de lo que se está hablando, creo que donde se tiene que invertir es repito, en formar a esos profesionales, ir hacia la profesionalización, exigir que tengan una capacidad. Aquí en la universidad, en UCAM, la Universidad del Deporte, se trabaja mucho con eso. Hay titulaciones como CAF, TAF. Esos son los profesionales que hace falta que empiecen a gestionar los clubes deportivos, personas que tienen capacidad que tengan capacidad para gestionar asociaciones culturales que al final son capaces de generar negocio. Y bueno, cambiar un poco el concepto, ofrecer valores adicionales, que son los que tiene cultura y deporte, a las empresas para que inviertan en ellos. No es eso de vender la publicidad o de que te hagan el favor para que puedas sacar los equipitos del barrio, siempre no, es aportar algo más a la sociedad, aparte de lo que tienes, aportarlo a las empresas y gestionar para poder crecer, porque si no, al final estamos donde siempre. Cuando hay vacas gordas, hay más dinero para estas cosas. La mayoría de las veces, Fernando, dinero negro. Que cuando hay más dinero, la mayoría de las veces dinero negro. Sí. Porque como no hay ningún beneficio fiscal o suficientes beneficios fiscales, pues el que da es el que tiene el dinero negro y lo da porque no le cabe ya en la caja. Si fuera dinero, estuviera regulado como mecenazgo, como beneficio, seguramente lo que se daría se tiene que buscar una estructura que sea estable en el tiempo, que sea permanente y que sea, profesionalizar. Suena duro el profesionalizar el equipo de barrio de fútbol sala, con 5 equipos de niños, pero al final es que tienes que gestionar un dinero, unas capacidades que tienes y bueno, y si no lo haces así, pues estamos como siempre. Cuando es lo que ocurrió yo hace mucho tiempo en mi barrio, tenía una pequeña asociación. En el momento en que yo dejé de gestionar, desapareció. Bueno, 8 años. Esa profesionalización va a ser sinónimo de estabilidad y permanencia. Iván, perdón. No, porque quizá Raquel estaba antes. Coincido plenamente con Fernando y además creo que sobre la estabilidad de los proyectos muchas veces el voluntariado, el concepto que tenemos está como denostado o no le damos el valor real que tiene. Estoy convencida de que muchísimos estudiantes que están aquí hoy o muchísimas personas deciden voluntariamente, nunca mejor dicho, participar de alguna acción, de algún proyecto sin retribución alguna. Lo hacen por convicción, lo hacen por valores y muchas veces, la clave creo que es el retorno de inversión que esas personas reciben. Si cualquiera de las personas que puedan estar aquí deciden colaborar altruistamente con una entidad deportiva, del tamaño que sea, del barrio, del nivel que sea, los valores que reciben y la formación intrínseca que eso lleva es muy alta. Es decir, la gestión de equipos, aprender a gestionar personas, aprender a resolver conflictos, el reconocimiento del éxito, todo lo que entraña el deporte, que está tan sumamente unido a la empresa, porque muchas veces lo vemos como muy lejos y realmente la mayoría de modelos del deporte están recogidos en la empresa, desde el coaching hasta lo que es el trabajo en equipo. La definición del trabajo en equipo per se se reproduce directamente cualquier equipo de baloncesto, fútbol, incluso Fórmula 1 o tenis, reflejan el funcionamiento de cualquier tipo de empresa y creo que es muy importante los valores que pueden aportar el voluntariado, lo que podemos exportar luego en el futuro del voluntario, sobre todo si pues son edades, pues si son la juventud la que se encarga de estas tareas y lo que puede llevar a futuro, porque estas personas mañana serán trabajadores por cuenta ajena, probablemente se dediquen a otro sector, pero si alguien hoy está estudiando ADE y está colaborando con una entidad deportiva, probablemente mañana, desde una posición, desde un conocimiento mayor, podrá seguir colaborando y seguir aportando probablemente semiprofesionalización o alguna estructura que nos pueda llevar a un camino más
guiado, por decirlo de alguna manera. Iván, ¿querías añadir alguna cosa? Bueno, un poco al hilo de lo que dice Raquel, ¿no? Porque luego incluso este tipo de voluntarios luego lo certifican en un currículum. He estado colaborando, pero ya aparte del currículum, que es lo que se escribe en un papel, es lo que te queda. Los valores que encarnas, lo que aprendes, trabajo en equipo, gestión de personas, etcétera. Y eso es lo que queda, ¿no? Por eso sí que veo importante que siga esta figura del voluntariado. Ya vemos si... Aparte, como decía Raquel, y ha insistido Iván, al final puede ser, desde un punto de vista, si se quiere, casi egoísta, aunque tiene que haber una motivación altruista, pero si se quiere sacar un beneficio propio de cara al futuro, al final puede ser un campo de experimentación, un laboratorio para formar las competencias que muchas veces los centros de formación hoy se están planteando cómo desarrollar y que son esenciales para conectar con el mundo de la actividad profesional. Las competencias transversales de liderazgo, de formación o de superación de crisis, en definitiva, lo que hoy la empresa más está demandando de los centros docentes. Simplemente por eso, al final es un campo de experimentación que de una forma casi no reconocida o informal te está dando un máster de formación para la inserción laboral, tanto si vas a desarrollar tu propio proyecto empresarial como trabajar en equipos directivos de las empresas. Pero sí que si os dais cuenta, tanto el voluntario, el beneficio que genera para él y de futuro para la sociedad, como los sujetos con los que colaboran los voluntarios, es que ese beneficio justificaría solo por esa cuestión, por la proyección de futuro, por la mejora desde el punto de vista colectivo, justificaría el que hubiera una regulación específica. Y bueno, pues como ninguno de los que estamos aquí vamos a ser gobernantes, creo, pues solo podemos aportar esto, ¿no? Con respecto a lo que hablaba Juan de la experiencia, en mi caso yo lo he visto muy de cerca porque bueno, he vivido toda la vida encima de una congregación de religiosas donde hacían mucho tipo de actividades. Sobre todo había un grupo de jóvenes que eran también scouts, que organizaban muchísimas cosas de tipo juvenil, cultural, y estaban siempre con eso. Eran chavales un poquito mayores que yo, y bueno, de vez en cuando estaba con ellos y yo les veía. Al final, ¿sabéis cómo han terminado? Pues han creado una empresa de ocio y tiempo libre estupenda, magnífica, que organiza unos proyectos geniales. Son profesionales del ocio y el tiempo libre. Su enseñanza fueron los scouts, esas actividades con esta congregación de religiosas que eran muy activas en la organización de eventos. Y hoy en día siguen colaborando con esa congregación, siguen haciendo cosas y son profesionales en su empresa esta vez. Ya han pasado de ser una asociación cultural o de scout o lo que sea, han pasado de eso a ser una empresa sólida y además que lo hacen genial con cosas espectaculares. Es que lo dices tú, profesional. ¿Cuál es la palabra profesional? ¿Qué es? ¿La persona que cobra al final de mes? No, es la persona que se desvive, que le pone ilusión, que le pone pasión a lo que hace. Y es lo que tú estás diciendo. Voluntarios que son profesionales, que ponen más de lo que realmente luego le puede suponer económicamente la actividad que realizan. A raíz de lo que estáis comentando, me gustaría aportar un casos reales que nos encontramos en sector retail, que en muchas ocasiones a la hora de seleccionamos a colaboradores que es su primer trabajo, por lo tanto no tienen ningún tipo de experiencia. Y frente a un currículum que no tiene ningún tipo de experiencia, dices, pero bueno, ¿cómo esta persona llega o empieza a trabajar? Probablemente no sea el trabajo de su vida, probablemente hablemos de contratos a tiempo parcial, pero sí que es cierto que en el proceso de selección lo que discrimina un currículum vacío sobre otro currículum vacío, además de la formación, estudios a ese nivel, a nivel competencial, en muchos casos el que el currículum esté completamente vacío o que haya alguien y nos diga, pues fui Boy Scout o yo participo en el equipo de fútbol de tal, o me ha pasado esto, o incluso en la propia entrevista, lo que nos encontramos es la cantidad de valores adquiridos de estudiantes
que se van a incorporar al mundo laboral, que no poseen ninguna experiencia profesional, pero que vienen con muchísimos valores adquiridos totalmente ha sido gracias al voluntariado. Y muchas veces no vemos la empleabilidad que nos puede llegar a generar el colaborar con este tipo de acciones, o muchas veces lo hacemos y no somos capaces de exportarlo a las empresas para que lo tomen en cuenta. Y lo pongo sobre la mesa para que... Sí, yo a eso le llamo actitud con C, porque actitud con P todos tenemos, todos sabemos hacer de todo. Pero yo, por ejemplo, en mis charlas os pregunto, si yo soy un director de recursos humanos, que en este caso es Raquel, y yo tengo que contratar a alguien y todos me traen currículums, yo pido, por ejemplo, hacer facturas o hacer albaranes, todos lo vais a saber hacer. Entonces yo digo, ¿por qué te tengo yo que coger a ti? Porque todos sabéis hacerlo, pero el cómo, la actitud, y leí hace poquito que es la actitud el primer requisito que se prima en las multinacionales. El segundo creo que es la experiencia y el tercero la formación. O sea que podemos rellenar currículums todo lo que queráis, 3, 4 hojas, todo lo que queráis, pero lo que dice Raquel es lo que se lleva a cabo ahora. Lo que acabas de decir me recuerda a un amigo mío, entrenador de fútbol, que dice que si un jugador tiene actitud con P de 4 y actitud con C de 10, se queda con ese, porque ese tiene 7, pero el que tiene actitud con P de 9 y actitud con C de 1 se queda en un 5. Correcto. O sea, la actitud con C es muy importante. Aquello de querer... Bueno, ahora es lo que se prima. Entonces, pues quizás... Eso es lo que decías tú. Yo creo, si os dais cuenta, todo lo que estamos comentando últimamente, lo único que está poniendo en evidencia es que este tipo de actividades son necesarias. Claro, eso es lo que demandan las empresas, lo que decía Juan. Y para el sujeto colectivo. Pues... No Apoyémosle. creo que esto se solucione con informes de la inspección de trabajo, te lo puedo garantizar. No. Y una pregunta, puesto que estamos de acuerdo, creo, porque todos habéis, convergéis en el mismo sentido de que el voluntariado es un caldo de cultivo de futuros emprendedores, ¿sí? Parece que por lo que vengo oyendo, ¿no? La ley estatal sobre voluntariado, que es del 96, y las distintas leyes de comunidades autonómicas sobre voluntariado dicen que uno de los derechos que tiene el voluntario es la formación. Podemos comprometer al Estado, si no vía seguridad social, vía, como ya están haciendo en algunos sitios, que esa formación tenga exenciones para matrículas en cursos universitarios, etcétera, etcétera, para profesionalizar, que no pagar ni retribuir al voluntario. Podría ser una fórmula. Otras que se os ocurran o que puedan incidir o ir en el mismo yo creo que sin duda sería una buena fórmula, porque ya existen formación para desempleados, etcétera. Se podría buscar una vía para una formación específica. ¿Que corriera a cargo del Estado, por ejemplo? Bueno, es que realmente estamos viendo lo que está ocurriendo con los fondos de formación de las tripartitas y todo eso, que al final donde va ese dinero realmente va a formación. Yo creo que sí que se podría buscar la fórmula para que se financiara esa formación. Pues es que la clave no la da el magistrado. En el momento que hay un reconocimiento legal de la situación pasa a ser un trabajador por cuenta ajena normal y al final tendrá los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Podrá acceder a la formación. Y es que vamos a bajar la lista del paro, porque vamos a sacar a gente que realmente está haciendo algo, aunque sea cobrando precario, está haciendo semi-voluntario o semi-profesional, como quieran mirarlo, depende del vaso lleno o vaso vacío que le gusta hablar a Iván. Al final esa persona va a estar registrada. Sabemos que está aquí y está haciendo algo, que no nos está cotizando a Seguridad Social. Bueno, pero es que nos está aportando muchísimo más con lo que está haciendo. Tú has dicho una cosa, es con cargo al Estado. Pues claro, sí, con cargo al Estado, porque el Estado es el que recibe los beneficios. Es que el problema de qué es el Estado somos nosotros. Y si nosotros recibimos el beneficio, nosotros lo pagamos. Pero para eso hay que mentalizarse que todo lo que estamos diciendo aquí, que casualmente somos 5 personas de distintos ámbitos y todos coincidimos. El deporte, el voluntariado para el deporte, todas las personas que invierten en deporte están produciendo directa e indirectamente un gran beneficio a la sociedad. Pues ¿quién lo va a soportar? El Estado, que es el que al final va... No, pero es que el Estado lo soporta porque el Estado es que finalmente obtiene beneficio. También quizá habría que introducir una perspectiva también. Se está intentando potenciar mucho la responsabilidad social corporativa,
las empresas que obtienen un beneficio de la sociedad, al final tienen que contribuir para garantizar la sostenibilidad de cara al futuro. Pues posiblemente con los instrumentos jurídicos bien armados, con la legislación que se enfoque de forma adecuada, pues puede ser otro canal, otra vía para potenciar ese beneficio social que implicaría el apoyo del voluntariado, para que haya no solo recursos públicos, sino recursos privados de las empresas que puedan también... A cargo de empresa y Estado, Claro, o partícipes. No, pero fíjate, por ejemplo, un chaval que se dedique a entrenar a San Pío y le diga, mira, pues si tú acreditas un certificado de esta asociación o tal, la matrícula del curso no sé qué, no la pagas. O sea, vamos, seguramente estaría ese año y los 5 años de la carrera, porque dirá, pues es que yo, o beneficio al comprar libros, 1000 historias, es que hay tantas posibilidades, pero para eso yo siempre defino unas cosas, las cosas se pueden ver así o así, y nuestros legisladores normalmente las cosas las ven así, tienen las orejeras muy cerradas, pero claro, para esto, y digo esto porque es que este problema esto es hace toda la vida, y no dice la legislación estatal, sin tener la legislación. Y teniéndolo tan claro como lo tenemos, ¿por qué no se hace nada? Si te pongo yo un ejemplo, mira, te pongo un ejemplo de cosas claras. Mira, cuando la última reforma del Estatuto del 2012, esa tan revolucionaria, hay un precepto en la norma que está de toda la vida, que es totalmente contrario al espíritu de la reforma y que prácticamente anula las consecuencias de esa reforma, que es la eliminación de los salarios de tramitación, para el que no entienda. Pues eso, yo siempre pregunto, ¿y esto cómo es que no lo está viendo nadie? Si este precepto, el 56.3, la opción tácita por la readmisión, y eso está ahí y no lo ve nadie, y supone que la voluntad del legislador, que es que no hay salario de tramitación, en la práctica es que hay todavía más salario de tramitación. Y lo ve todo el mundo, pero menos que lo tiene que ver. Y dices, ¿cómo es posible que estos sujetos que están ahí no lo vean? Pues esto debe ser parecido, porque lo estamos viendo a lo mejor todo. lo ven y no beneficia. Es que yo a veces hay cosas porque que... si está tan claro, no sé. Mira, yo tengo una compañera que me dice que no podemos pensar que el legislador es tonto. Yo siempre digo tonto, no despistado. Despistado, porque no lo ve. Quizá porque a lo mejor el legislador no viene aquí. No sé, yo quizá a lo mejor es que como siempre he sido muy proactivo, yo no he pasado selección de personal porque empecé haciendo prácticas cuando yo estaba estudiando en la universidad contigo, 6-7 años. Entonces tengo el cielo ganado, que corte. Y luego monté la asesoría. Yo lo veo así, a lo mejor es mi punto de vista, pero creo que además hay una oportunidad de emprendimiento en eso que tanto buscamos, emprendimiento. Juan, quizá que lo ha visto más esos 3 años que en el Info, hay muchos proyectos relacionados, aunque sean tangencialmente con cultura y deporte, que se presentan. Hombre, yo creo que no en relación como puede haber con el mundo de las TIC, que es donde hay un en este momento de desarrollo, supongo que también porque solo se necesita el conocimiento y en la nueva realidad que se está imponiendo, perdón, ahora te lo devuelvo, el conocimiento tiene la base de la generación del futuro de la actividad económica. Es un mundo menos conocido, yo creo, que el de la cultura y el del deporte, pero la clave, como tú has dicho, en el emprendimiento, al final hay ideas y oportunidades en todos los sitios. La gente nos creemos que tenemos que identificar el mismo Facebook para sacar la misma propuesta de modelo de negocio y tener el mismo éxito empresarial que han tenido los creadores de Facebook. Pero cualquier persona que esté observando la realidad y que vea que hay una necesidad humana que satisfacer y si la puedes producir con un coste que sea razonable, que haya gente que esté dispuesta a hacerlo, y eso puede afectar y puede ser posiblemente uno de los grandes campos de desarrollo y experimentación, la cultura y el deporte, precisamente porque tiene esas carencias económicas de falta de recursos para mantenerlo. Cualquier persona que se acerque y posiblemente sea un tema de debate de decir, ¿por qué no intentamos enfocar el mundo del deporte, el mundo de la cultura en el ámbito de emprendimiento? Porque podremos dinamizarlo de una forma mucho más importante a lo que tenemos en este momento. Aquí tenemos alumnos universitarios, que creo de CAF y no sé si Derecho, que quizá en un futuro puedan ser emprendedores en este campo.
ahora mismo están estudiando, estarán pensando, mañana cuando termine no sé qué haré con mi vida profesional. Oye, quizá puedan buscar una salida creando su propio negocio. Desde luego, en este momento hay dos grandes vías y aquí la apuesta que ha hecho la UCAM por el Instituto Tecnológico va orientado precisamente para eso, no solo formar a la gente para que tenga conocimientos teóricos dentro de una disciplina o una profesión, sino también lo que estamos hablando antes de las competencias transversales para que se desarrolle en un entorno de comunidad, que al fin y al cabo es lo que es una empresa, pero también hay un proyecto para formar a la gente en todas las disciplinas que implica la gestión empresarial, desde el departamento de financiación, marketing, comercialización, recursos humanos, etcétera. Y ahí hay una actividad muy importante que yo creo que, fruto de la crisis, por primera vez en España se está reorientando la visión que hay con el autoempleo y la actividad económica desde el punto de vista empresarial. Desde el colegio incluso se están desarrollando programas para familiarizar a los alumnos con lo que implica lo que es una empresa. No es que queramos convertir a todos en empresarios, pero sí conocer, tener la sensibilidad social de lo importante que son las empresas como fuente o célula de riqueza social y al final que se entienda que sin empresas no hay prosperidad, no hay sostenibilidad. En España durante la crisis se han destruido el 23% de las empresas que existían y tenemos que reconstruirlo. Y la única serán con gente como ellos desde el ámbito universitario que cuando estén haciendo deporte y vean una carencia simplemente con el planteamiento, ¿por qué en este gimnasio no hay este tipo de servicio? Pues a lo mejor hay una oportunidad de generar una idea de negocio que la puedes desarrollar y con la formación y tutorización que se está dando en ámbitos como se está haciendo ahora en la universidad, pues hay formas de hacerlo y llevarlo a término. A mí me gustaría añadir precisamente a colación, ya comentaba antes que muchos de los patrones que reúne la empresa vienen del deporte y muchas veces también pensamos que la cultura es algo como anti-business, por llamarlo de alguna manera, que per se es un negocio bastante importante. Un poco para que entendamos cuál es mi visión al respecto sobre el tema de la cultura y el negocio, lo que yo he vivido también en primera persona desde los departamentos de recursos humanos, se basa precisamente en eso, en la pasión, en el pensamiento disruptivo, en ir más allá, en darle una vuelta. Cuando yo estoy creando algo, en cualquier entorno de cultura, desde tocar la guitarra, ¿para qué me sirve a mí tocar la guitarra si yo estoy estudiando arquitectura? Pues no sabemos si en un futuro probablemente el haber aprendido a tocar la guitarra, la experiencia que nos haya aportado tocar la guitarra, podamos llevarlo a un proyecto asociado con la arquitectura o no sabemos con qué, ¿vale? Entonces, ni el deporte está tan lejos, ni la cultura está tan lejos de lo que es el negocio en cualquiera de las áreas, o por lo menos desde mi área es así como lo vemos continuamente. Y sobre todo es importante que entendáis que cualquiera de las cosas que estéis haciendo ahora mismo os van a servir en el futuro. Os van a servir y sobre todo animar a todo el mundo porque normalmente tanto la cultura como el deporte sí que tienen un punto en común y es que enganchan. Entonces es algo que el que esté enganchado a cualquiera de los dos ámbitos y a los dos mejor, yo lo animo a que siga y a que siga disfrutando porque estoy convencida de que en el futuro todas esas competencias, esas habilidades se van a ir desarrollando y al final nunca se sabe si de una pasión pueden hacer un negocio o en cualquier caso una semiprofesionalización. Casi todas las empresas importantes y las más, sobre todo de tamaño grande, están focalizando ahora un esfuerzo de desarrollo en la creatividad, conectado con la innovación, pero sobre todo con la creatividad. Hay muchísimos talleres prácticos, estoy hablando de Telefónica, incluso entidades financieras como puede ser el BBVA, que están desarrollando talleres para acoger a la gente y que empiecen a mirar su modelo de negocio, sus servicios, el producto, los bienes que tienen, de una forma totalmente diferente. La hibridación, que al final es coger conocimientos de distintas disciplinas y mezclarlas, es un término que se va a poner cada vez más en boga, aunque ya se viene haciendo, que es un sistema de gestión de la innovación, pues al final lo que permite es que alguien de Bellas Artes se acerque al negocio financiero y que le dé un punto de vista totalmente diferente para enriquecer, porque al final todo el mundo que tiene la misma cultura financiera ve el modelo de negocio exactamente igual. Sin embargo, cuando hay una
combinación de disciplinas de conocimientos que vienen de distintas actividades humanas, de distintas actividades económicas, se generan ideas disruptivas que al final aportan valor a la sociedad que hasta ese momento era imposible describir. Y eso, las personas que focalicen y potencien su capacidad creativa van a tener un recorrido profesional muy importante en los próximos años. Estás apuntando, este es un tema que yo obviamente desconozco, pero dentro de esa interrelación, curiosamente, todo lo que dices se hace desde el sector privado. Entonces, quizá sería, a lo mejor no es el momento, ¿no? Porque como vamos con la soga al cuello, pero a lo mejor en otras épocas que no hemos ido con la soga al cuello tampoco se ha gestionado eso bien desde el sector público. Yo he estado 3 años gestionando en lo público y los 2 últimos años hacíamos ese tipo de cosas. No, pero no me refiero a tu caso, no me refiero a esta institución concreta, porque a lo mejor tú eres una persona preparada que tienes esa visión, pero yo me refiero en general. Ese es el problema. De todas formas, yo digo una cosa, y se lo digo a los estudiantes y lo digo a las personas que van a emprender ahora, y a lo mejor suena feo lo que voy a decir, pero no esperéis nada de nadie. Cuando digo de nadie es de las administraciones públicas, de empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer las cosas porque le pongáis pasión, porque os gusta realmente, porque disfrutáis de ello. Y ya veremos si viene o no viene. Si viene, perfecto. Si no, perfecto. Me refiero a que cuando hagamos algo, que nos dediquemos a ello sin pensar en el que vendrá o en el que la administración me va a dar una subvención, porque si no estamos equivocados. Ese no es el camino. El camino es hacer lo que nos gusta, disfrutar de lo que nos gusta, y yo os prometo que si os gusta de verdad y le ponéis pasión, los reportes económicos vendrán. He dicho. El tuyo vale para todo, entonces. Sí. ¿Queréis, por tanto, lanzo una pregunta? No sé cómo vamos de tiempo. 5 minutos. Lo dejamos entonces, si no para el debate, para posibles preguntas, aclaraciones, dudas que quiera tener el público, porque yo creo que veo caras por ahí interesadas en hacer algún tipo de pregunta. Si es así, pasamos esos 5 minutos a tiempo de debate y de preguntas. No os tiréis todo a la vez, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Quería hacer una pregunta porque, por lo que yo he podido vivir a nivel deportivo, porque soy deportista, muchas veces lo de la formación para entrenadores o jóvenes voluntarios está muy bien, pero como ha salido en el vídeo, un maestro que ya tiene su carrera, que ya tiene su formación, ¿qué se le puede ofrecer? O sea, ¿qué incentivos se le puede poner como para seguir o no ese voluntariado, ¿sabes? En vez de remuneración? Y la segunda es, a nivel de clubes deportivos, el tema de los clubes de barrio, muchas veces no pueden salir adelante, no por lo que es el financiar o el remunerar a lo que son entrenadores, sino por otros motivos, otras vías, pues ya sean licencias, fichas, avales, costes de viaje, costes tal. Entonces, ¿qué opción se podría también ofrecer a eso? ¿Qué alternativa a reducir esos costes? Porque actualmente el deporte, tanto base como amateur, está desapareciendo precisamente eso, por el sistema económico y el ahogo económico que sufren. Yo te puedo contestar a la primera. Dinero no. Satisfacción personal. Eso es de lo que estamos hablando durante todas las charlas. Tú ya tienes un sueldo, ya estás cobrando, ya tienes tu puesto de trabajo, entonces, ¿qué le ofreces? Pues si está como voluntario, pues porque le gusta trabajar con niños, porque le gusta proyectarse en los niños, pero no lo hace por dinero, eso es lo que te puedo decir. Pero también insistiendo con lo que ha dicho antes Raquel, al final, si vas a formarte trabajando con gente, dirigiendo equipos, al final, si lo quieres ver desde un punto de vista egoísta o de retribución, tú estás dispuesto y vienes a una universidad a pagar una matrícula para recibir formación. Bueno, pues ahí se está recibiendo formación pues, de la convivencia y de la dirección de ese grupo de gente con la que estás interactuando.
¿Cómo lo vas a monetarizar? Pues posiblemente en el futuro, si tú desarrollas ese tipo de competencias, tengas opciones de futuro profesionales que no tendrías si no pasases por esa experiencia personal. Y hay que enfocarlo desde ese punto de vista. Mira, yo te pondría mi ejemplo. Yo entre los 15 y los 24 años me dediqué a entrenar equipos de fútbol de chavales. Lo que eso me servía a mí en la vida, fíjate, yo me dedico a ser juez, soy abogado, ahora soy juez. Pues es que lo que eso me ha servido a mí en la vida a la hora de por ejemplo, mira, ¿sabes lo difícil que es dirigir, ser jefe a quien no le pagas? Como cuando eres jefe en un juzgado no le pagas. Pues toda esa experiencia te permite, porque es un activo que vas recogiendo. Entonces el problema es que quizá vamos tan asfixiados siempre que no tenemos perspectiva de futuro. En cuanto a la segunda cuestión, yo creo que Fernando ahí te puede dar más ideas, que conoce muy bien el tema. Bueno, el tema de la financiación de las pequeñas entidades deportivas es un poco complejo. Siempre se tira de lo típico de la lotería, los cartelitos. Últimamente cada vez más los padres tienen que costear buena parte de los importes. Al final hay que ir un poco a la creatividad propia de la gente joven y buscar otras formas de sacar dinero a través de merchandising o incluso hacer determinadas actividades. El viernes por la mañana hablaremos de turismo y deporte. Hablaremos de eso, cómo vemos actividades deportivas que se organizan en determinados lugares, como puede ser Pinatar Arena o la Manga Club. Si al final eso se expande, vas a conseguir, organizando eventos, financiarte. Y vas a conseguir que en tu localidad, si has organizado un evento interesante para gente de fuera, se genere una corriente económica para ti y para los de fuera. En cuanto a las empresas que apoyan al deporte y a la cultura, es importante que creemos marca. Eso puede parecer muy lejano para un pequeño club deportivo, pero no lo es tanto. El crear marca es crear una identidad propia y tratar de enamorar a las empresas que vengan a ti y que se sientan recompensadas cuando invierten en ese deporte. El 16 de enero, que es el cierre del ciclo, tendremos varias conferencias, varios ponentes. Se hablará de comercio electrónico, se hablará de cómo asociaciones que a lo mejor se dedican a temas de artesanía pueden vender. Y al final el publicista Risto Mejide nos hablará de la creación de la construcción, mejor dicho, construcción de marcas en cultura y deporte. Que ese sí que es un buen vehículo y que no se está utilizando para tratar de hacer crecer a cualquier club, por pequeño que sea, y que consiga financiarse y cada vez más. Y al final es una rueda. Las empresas se interesan en el deporte de base porque les va a rentabilizar con sus valores, con un retorno. El deporte de base tiene más dinero, va a poder contratar profesionales de comunicación que les lleven esa parte que van a necesitar porque ellos no saben. Los medios van a recibir más publicidad y es una cadena que todo el mundo debe recibir. Yo he visto muchos ejemplos que funcionan así. Son pequeños casos, pero al final realmente funciona. Realmente funciona. El traer a alguien como Risto Mejide el 17 de enero es porque es alguien muy reconocido a nivel nacional, pero aparte es un gran publicista y creo que de eso de generar marca es de lo que más sabe en este país y nos podrá hablar mucho para los grandes y para los pequeños. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes a todos. Tal vez estamos un poquito cansados. Voy a meterle un poquito de salsa al asunto para acabar, un poquito fuerte. Soy profesor asociado de esta universidad y en mi tiempo libre, de gestión deportiva, y en mi tiempo libre soy el presidente del Colegio de Licenciados de Educación Física de la región de Murcia. Me ha parecido muy interesante lo que he oído y he tomado notas de muchas cosas de mucho valor, pero lógicamente a mí me preocupan otro tipo de cosas y que hay que empezar a entenderlas todo el mundo. Nuestra facultad al final se va a convertir en una facultad de voluntarios deportivos, porque hay miles, pero vamos, entre una facultad de allí y otra facultad de aquí y los que van saliendo y el poco espacio que hay, la realidad nos dice que no hay regulación profesional del tema nuestro, que esto es un caos,
con buen fontanero cualificado, con un título de monitor de balonmano, puede ejercer de director de un pabellón deportivo sin ningún problema, si tiene una amistad importante en un sector político, y no pasa nada. El tema educativo está estructurado, el tema sanitario también, pero el tema deportivo es un caos. Entre comillas, siempre hay cosas muy bien organizadas y reguladas. Es muy verdad también que la formación que reciben mis alumnos en esta facultad, genial, pero salimos a la calle y nos encontramos con grandes problemas. Hablamos de voluntariado. El voluntariado, perfecto. Temas puntuales, poder estar, vivencias, experiencias pequeñas. Pero cuando ya hablamos y pasamos a actividades de voluntariado durante todo el año, caput. El 76% que hay que utilizar a la seguridad social tiene que estar metido, y si los clubes se vienen abajo, que se vengan. Es un decir, no se van a venir abajo. Al final todo es 1,5 € más de cuota. Si yo cobro 50 € por un día de jornada de trabajo, al final son 15 € de seguridad social. Todo el mundo se tiene que entender eso, porque la gente al final es un cúmulo de gente que está trabajando en negro. Y yo los veo a cientos, y es una pena, es una tristeza. Gente capacitada que no puede. Y nos falta también espacio para intentar formar a esa gente para que tengan salidas, como autónomos, la oferta del gobierno de los 50 € los primeros 6 meses, los siguientes meses con 178, después y vivienda social limitada. Todas esas cosas tienen que estar presentes en nuestro plan de estudios para que ellos tengan salida. Pero es triste y hay que apretar mucho en la sociedad de la región de Murcia, en el Estado español, para que dejemos de ser voluntarios, nos entiendan como profesionales, y en ese camino hay que establecer muchos debates. Por lo tanto, que aquí estemos hablando ya de seguridad social, me encanta. Que estemos dando salida, me encanta. Pero la calle, cuando un chaval acaba, es complicado. Le damos la salida del máster, otra salida, y al final, no sé, dan ganas de llorar de ver cómo esa gente trabaja tanto y al final tiene tan poca salida. Era para calentar un poquito el ambiente esta tarde. Un abrazo a todos. A mí esa frase que ha dicho de que las facultades de CAF están generando promociones de voluntarios deportivos me ha tocado, ¿no? Es decir, que muy preparados, claro, porque no hay empleo. No hay empleo, son voluntarios deportivos, ¿no? Hay que crear un ecosistema de emprendimiento de empresas relacionadas, porque yo creo que es posible, pero hay que trabajar y hay que empezar ya. Porque cada momento que pasa sin ir en esa dirección, cada minuto que pasa es minuto perdido. Y hay que ir porque hay profesionales y es viable. Y lo que decía antes, el ejemplo de mis vecinos que eran scouts y hacían cosas, al final es un medio de vida y es posible. Pero claro, hay que orientar todo hacia eso y olvidarse de aquello de que el deporte solo es ocio. No, el ocio puede ser negocio también. Pero claro, eso no depende de nosotros o de los particulares, depende de la sociedad en conjunto. Mira, en mi opinión, tú has descrito, te quieren mucho los chicos, has descrito que dice, la realidad es muy triste. A lo mejor la realidad es triste porque no se afronta, porque hay soluciones. Yo te he insistido en el tema de la seguridad social porque es lo que conozco, pero has hablado de intrusismo, entre comillas, si no te he entendido mal. Pues todo eso es lo que hay que... Pero para eso hay que tener claro la especificidad del deporte y la necesidad de una regulación específica, en la que a lo mejor participe gente como tú, gente que le transmita al legislador una realidad que el legislador le conviene más no conocer. Pero ten claro que si, en mi opinión, tanto desde el punto de vista contractual, laboral, como organizativo, el problema del deporte es porque no se asume que es especial y no se asume el beneficio social que produce. Y no se trata, yo no digo que puede ser que no estén en la seguridad social o que estén bonificados, o sea que es otra cuestión, o que estén bonificados, pero para eso hay que asumir algo que la sociedad nuestra, yo me hace mucha gracia cuando dicen los clubes son sociedades anónimas privadas, que cada uno apechugue. Pues vale, pues, sí, eso está muy bien, pero el beneficio que produce, no vamos a ir más lejos. El UCAN de baloncesto es una sociedad anónima, deportiva, privada. El beneficio que eso produce cada domingo, la ilusión de la sociedad. Yo no voy al baloncesto porque no soporto los nervios, ¿no? Pero sin embargo,
sigo mirando en el iPad todos los días, miro 4 veces el resultado, es decir, todo eso es beneficio. La proyección social del deporte en España yo creo que no se asume, o se asume con la boca pequeña y a medias tintas. Si asumimos eso, sabremos que tenemos que buscar soluciones, y las soluciones las tienen que aportar gente como tú, gente como a lo mejor como yo, que conocemos determinados campos, lo que ha dicho él, una interrelación de disciplina, y entonces, pero es que es más fácil lo que tú dices, que el fontanero de turno sea el director de no sé qué. Es más fácil no verlo y decir, bueno, pues este tío está aquí y no está un licenciado en Ciencias de Educación Física en el Deporte, una persona que ha hecho un máster. O sea, tú haces un máster en Gestión de Recursos Deportivos y Organización Deportiva. Yo hice el máster en Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida y eso pues, casi lo haces por capricho. Yo creo que hay que asumir que esto tiene que cambiar y que para cambiar hace falta, en los tiempos que corren, haría falta una especie de Podemos en el deporte que nos cambie cómo concebimos el deporte. Solo en el deporte, ¿eh? Lo digo por lo de la revolución. Hace falta mirar esto desde otra perspectiva. Complementar una cosita muy rápida. Ha habido una cosa muy interesante que me ha abierto una idea, ¿no? En mi pueblo, es Cartagena, no es mi pueblo, pero es una forma de decir, por modestia, ¿no? Mal entendida. Decía, tira aparte. En este caso, damos subvenciones a los clubes, les pedimos estar al alta de la Seguridad Social con su TC1 y su TC2. Nadie tiene una deuda con Seguridad Social, claro, si nadie paga, no hay ningún problema, ese papel lo presenta de enseguida. Entonces, a los clubes, cuando les das subvenciones para proyectos, lo primero que hay que pedirles es que estén dados de alta los profesionales que trabajan, y si no, no hay subvención. No es si debe usted a la Seguridad Social, no le damos subvención. No, si usted no tiene gente de alta, los proyectos se quedan fuera. Porque la pata educativa, la pata social, la pata en el mundo del deporte, del equilibrio de las sillas, perfecto, pero si la pata económica no está sustentada, ese proyecto no va a salir adelante. Entonces tiene que ser una cosa de toda la sociedad y tenemos que intervenir todos y concienciarnos, porque al final todo el mundo gana. El abogado que hace el contrato del seguro, el que lleva el marketing, el que lleva el catering, el que lleva las furgonetas, todo el mundo gana y al final, hasta los conserjes de las instalaciones ganan y el licenciado, el que va a dar clases de algo, pues la persona que no está contratada. Hombre, yo trato de que mis técnicos, mi ayuntamiento, yo trabajo en un ayuntamiento, todos estén dados de alta. Y a veces, algo muy importante en el mundo del deporte, no lo hemos dicho, no se nos han presentado casos de accidentes graves. Le decía a mis alumnos, el otro día una señora le ha dado un infarto en una clase. Mi técnico no tenía el desfibrilador, pero dio un masaje cardíaco, respiración boca a boca y la sacó adelante. Si ese posible accidente que termina en una muerte, ¿qué pasa? Si es un voluntario deportivo. Y si es una media maratón y no se han previsto bien todos los componentes técnicos deportivos, ¿qué pasa? Entonces empezamos ya a complicar la cosa mucho y hace falta profesionales. Te digo, nuestro lema en el colegio acabo es, por tu salud, por tu seguridad, exige profesionales cualificados, con contrato claro. Muy bien, pues el debate ha sido muy intenso, interesante, yo creo, para quienes están sentados ahí y para los que estamos sentados aquí, que aprendemos con las intervenciones. Como tenemos que dar paso a la segunda mesa y para no hacer espera, damos por concluida esta primera mesa y muchas gracias por todos por asistir.